Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del ciclo Al otro lado de la palabra, que es un ciclo que organizamos aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez. Digo aquí como si estuviera en la universidad, pero ciertamente estoy en otro espacio, ¿no? Pero por supuesto en este Zoom de la universidad, en esta sala Zoom de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde organizamos junto a Christian Ambanter, que también está presente, este ciclo que va ya por su segundo año de ejecución, unas 7 mesas que más o menos se han tenido, en las que hemos estado conversando sobre diversos temas relacionados con, como lleva de nombre el ciclo, al otro lado de la palabra, ¿no? Es decir, con detrás de cámaras, si se dice, ¿no? Con el espacio tras bambalinas de la producción del libro, desde el autor hasta el lector, pasando por la circulación, en fin, por muchas de las cuestiones que a veces uno como lector a lo mejor no tiene en consideración, ¿no? Que son partes de mucha importancia en relación al libro, y por eso es que este ciclo es justamente uno que procura discutir alrededor de temáticas contemporáneas, de temáticas vigentes, alrededor de la lectura, de la formación de lectores, del acceso al libro, de la creación de bibliotecas, de las bibliotecas digitales, de las políticas también de la lectura y el libro, en fin. Es un ciclo muy amplio y que estamos muy contentos, por supuesto, de poder desarrollar, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, jueves, 1 de septiembre, tendremos una mesa dedicada a la mediación y a la circulación o circulación y producción de la literatura infantil y juvenil, y por supuesto también no solamente en el ámbito chileno, sino, y es otra de las características que este ciclo ha tenido, sino en el ámbito latinoamericano, ¿no? Y por eso es que justamente hoy, como en otras mesas, nos acompañan invitadas que provienen de diferentes países, porque justamente en esa mirada que tiene cada quien se van construyendo múltiples perspectivas, dependiendo también del contexto, de las políticas públicas, por ejemplo, particulares que cada país tenga para el fomento de estas materias. Y hoy nos acompañan, además de personas de diferentes países, personas que están, por supuesto, involucradas desde hace mucho tiempo, muchos años, y con mucho reconocimiento en el mundo de la literatura infantil, pero que provienen, decía, de diferentes ámbitos de este amplio mundo, ¿no? Por un lado, nos acompaña Constanza Mequis, quien es bibliotecaria, es máster en lectura, libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad de Zaragoza. Tiene, por supuesto, una experiencia muy amplia y con mucho reconocimiento también. Ha sido coordinadora de las bibliotecas escolares CRA del Ministerio de Educación de Chile. Actualmente es presidenta de la Fundación Palabra y directora de IBI para América Latina y el Caribe. Ha sido presidenta también de IBI Chile, y tiene además, y creo que Constanza nos va a poder contribuir con mucho conocimiento, una serie de libros publicados a propósito de la formación de lectores, ¿no? Pero también de bibliotecas, es decir, por un lado tiene un conocimiento amplio y de mucho valor a propósito de la mediación lectora, y por otro lado a propósito del acceso a estos materiales, ¿no? Así que creo que va a ser una, digamos, participación verdaderamente muy provechosa, y muchas gracias, Constanza, por acompañarnos. Nos acompaña también Micaela Chirif, quien proviene más bien ahora no solamente de otro país, del Perú, sino también que proviene del ámbito de la creación, ¿no? En el caso de Micaela, se trata de una autora de literatura infantil de mucho prestigio, de mucha trayectoria, con muchos libros publicados en varios países, y que originalmente, bueno, esto está en la reseña biográfica, lo mencionaré brevemente, ¿no? Que originalmente
su producción estuvo vinculada a la poesía, ¿no? Y hoy en día su trabajo oscila entre la poesía y el libro álbum, pero también ha incursionado con mucho éxito, debo decir, en el campo del libro informativo, ¿no? Que es una de las ramas, digamos, de la literatura infantil. Y su primer libro para niños, creo que también es importante mencionarlo, Don Antonio y el Albatros, fue publicado en coautoría con el poeta peruano José Watanabe, ¿no? Luego, ¿qué más podríamos mencionar de Micaela? En octubre del 2019 obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños con un libro muy hermoso llamado El Mar, y luego en 2021 su libro Cristina Juega fue incluida en la lista de libros altamente recomendados de Funda Lectura, y además sus libros han sido traducidos a una gran cantidad de idiomas. En fin, estamos ante una autora de mucho reconocimiento y también que tiene una mirada crítica a propósito del campo, ¿no? Tiene mucho que compartir también, pienso yo, a propósito del campo contemporáneo de la literatura infantil y juvenil. Y finalmente, quería darle la bienvenida a María Fernanda Paz Castillo, quien es venezolana de origen, pero que vive en Bogotá ya hace más o menos unos 20 años, y que proviene de un campo distinto también a los anteriores, ¿no? Ella proviene en particular, o en la actualidad, desde la labor de edición, ¿no? Desde la producción, ¿no? Pero también, por supuesto, además de editora, ella es investigadora, ha trabajado, tiene experiencia también en temas de fomento de lectura, estudió ciencias políticas, estudió letras, ha dirigido también espacios de investigación a propósito de estas materias. Entonces, no solamente tiene un conocimiento de la producción y de la circulación del libro infantil, sino también a propósito de la promoción del libro infantil y juvenil, de la formación de docentes en mediación de lectura, haciendo uso de literatura infantil, y hoy en día además es directora de la editorial Cataplum, que es una editorial situada en Bogotá, en Colombia, y que tiene ya muchos libros publicados, con mucho prestigio, y libros muy bellos además también, y uno de ellos, por cierto, de Micaela Chirif, justamente, que ha publicado también en Cataplum, ¿no? Así que bueno, quería darles la bienvenida a las tres. Muchísimas gracias por estar presentes. Entonces voy a yo como moderador plantear algunas preguntas, y luego de eso pienso dejar unos 15 minutos a lo mejor para que las personas del público que nos acompañan puedan también hacer las preguntas que tengan a bien, ¿no? Entonces yo quería, si les parece, empezar por Constanza, y quisiera preguntarte, Constanza en particular, un poco para ir entrando ya en la materia, acerca del valor de la literatura infantil, del valor de la literatura infantil y juvenil. Lo digo también pensando, por supuesto, en una conversación que es muy frecuente, ¿no? Acerca del valor de la lectura, del valor de la literatura, del valor de las humanidades como generador de, qué sé yo, de empatía, de una serie de otras cuestiones, pero en particular, cuando uno se va al campo de la literatura infantil, de la literatura infantil y juvenil, ¿cómo explicarías tú cuál es el valor de esta y por qué hay que promoverla, por qué hay que motivar su lectura y su producción también? Bueno, muchísimas gracias, Ezio y Cristian, por la invitación. Y bueno, tremenda pregunta la que me haces, porque la verdad es que es un mundo, realmente un universo maravilloso el valor que tiene hoy día ayer para los niños, niñas y jóvenes, el estar cerca del mundo de la creación. Creo que eso es muy importante para cada uno de ellos. Y claro, uno podría decir tantas cosas como la posibilidad de comprender el mundo, a los otros,
la diversidad de personas que nos rodean y por tanto entenderlas, recibir del mundo de los libros, ese mundo imaginativo fabuloso y que te genera, como tú mencionabas, gran empatía con los otros y con lo que ellos viven, y bueno, descubrir, explorar, y, y algo muy bonito que recién acabo de escuchar de una mujer mayor, de una orfebre, decía acerca del valor de que los niños tuviesen acercamiento al mundo de la lectura, como que eh, generamos la gran posibilidad de descubrir nuestra propia identidad. Y eso, bueno, nos genera también el respeto a los otros, ¿no es cierto? Esta diversidad que está cerca. Y acercándome a otra definición que recientemente le oí a una escritora chilena, a Paulina Jara, que me gustó mucho, es esto de que, claro, están en cuestionamiento hoy día los clásicos, y ella decía, no, a ver, y que lo hacía una relación con el valor de esta literatura, eh, distinguiendo el tema de la temporalidad, ¿no? Como que los cuentos tradicionales, ¿no? Hablan de los miedos, de las preocupaciones infantiles, pero siempre desde un tiempo lejano, ¿no? En cambio, las noticias, lo que está cerca de nosotros, sitúan los miedos en el hoy, ¿ah? En esto sucedió ahora. Entonces, llevar a los niños a esos tempos tan interesantes tiene un valor también hoy día. Si pudiese definir en algo muy sucinto, tu pregunta. Muchas Eso. gracias, Constanza. Te agradezco porque creo que nos permite ya, en fin, no solamente entrar en materia, sino también me da pie para hacer una pregunta a María Fernanda. Claro, yo cuando introducía a María Fernanda hice una introducción bien sucinta y por supuesto la presenté también, entre otras cosas, como una editora, como directora de Cataplum, pero dejé de lado mencionar la amplia experiencia que ella tiene en el mundo de la edición, ¿no? O sea, ella es alguien que, por ejemplo, desarrolló la línea infantil y del plan lector de Random House, la sede de Colombia, ¿no? Donde creó una colección particular llamada La Biblioteca, pero también editó la colección Cuadernos de Literatura Infantil Colombiana de la Biblioteca Nacional de Colombia, entre otras experiencias editoriales, ¿no? Entonces, yo quería en ese sentido, María Fernanda, preguntarte por un lado, cómo, digamos, surge la idea de crear ya un sello propio, ¿no? Después de haber trabajado para tantas otras editoriales, muchas editoriales muy grandes además. Y por otro lado también preguntarte, luego de que nos cuentes, digamos, de los orígenes de Cataplum, para que también podamos conocerla más y mejor, que nos cuentes si consideras que una de las labores de las editoriales, y si quieres en particular de una editorial de literatura infantil, es la formación de lectores, o si no consideras que sea parte de las labores, de las funciones de una editorial. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, gracias a todos y gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Ezio, Cristian, bueno. Bueno, la verdad es que yo siempre digo que es mentira si yo dijera que yo a los 20 años estaba trabajando, yo empecé a trabajar en Monte Ávila y estaba pensando que yo quería tener una editorial independiente. Y yo creo que eso pues me sitúa muy, digamos, con una distancia considerable con lo que está pasando hoy en día, que pues mucha gente joven lo que quiere es tener rápidamente su editorial. Yo no, yo aprendí, yo tuve maestro en este tema, una de mis maestras fue María Elena Maggi,
que es una investigadora de literatura infantil venezolana. Entonces yo tuve una maestra. Yo creo que esto es un oficio que se aprende en el ejercicio, y la idea de tener un sello fue surgiendo en mí con el pasar del tiempo. Tengo ya varias décadas trabajando en esto, y también porque pienso que por un lado llegué a un nivel de aprendizaje donde yo podía tener mi propia editorial, porque ya sabía manejar, digamos, todos los temas, pero más allá de eso, yo sí venía sintiendo un poco la idea de la orfandad de los niños, de que estábamos dejando a los niños un poco huérfanos de libros, porque el mercado sí está muy lleno de libros, sobre todo para niños pequeños, pero cuando uno entra ahí, que pues Cataplum es una editorial que está sobre todo dedicada a libros para niños pequeños, ¿sí? Pero cuando uno entra allí a ver lo que hay en el mercado, uno se encuentra con una cantidad de cosas, pues que no están bien, que están con problemas, que son muy moralizantes, o que tienen unas intenciones distintas a la literatura per se o a la narración per se, imágenes estereotipadas. Entonces, bueno, eso realmente, el tener una visión distinta, no estoy diciendo que esto sea todo lo que ocurre en el mercado hay editoriales maravillosas de libros para niños, maravillosas, y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Y creo que son las que sostienen como el tejido de lo que estaba precisamente ahorita hablando Constanza. Entonces, digamos que eso, vi que había una necesidad por hacer buenos libros, libros cuidados para niños que estén empezando, digamos, a andar por el camino de las palabras y de las imágenes. Y con respecto a tu otra pregunta, claro, o sea, yo me considero una promotora de lectura, y mi función, sin lugar a dudas, es la formación de lectores. Yo no tengo ninguna duda al respecto, y de hecho a mí me gusta siempre decir que el departamento de marketing de una editorial debería ser el departamento de promoción de lectura. Porque, pues, si un departamento de marketing lo que busca es que tú quieras eso, pues el promotor de lectura, esa es su función, o sea, que tú quieras leer ese libro, llegar a ese libro. Entonces, yo en todas las editoriales por las que he pasado, siempre he concebido el marketing como un ejercicio de promoción de lectura, y mi, digamos, trabajo como editora, como formadora de lectores. Y me gusta además pensar que el catálogo de la editorial es una especie de constelación donde yo puedo pensar que después un niño, después de haber leído determinado libro, puede ir a brincar a este libro o puede ir a este otro libro, porque yo entiendo que formar lectores es muy complejo, que aprender a leer es muy difícil, y que se requiere una gran guía y compañía. O sea, yo soy una compañía, digamos, pues a través de los libros, pero están los mediadores de lectura que pues me parecen, o sea, puentes fundamentales entre los niños y los libros, sobre todo cuando los niños se están formando. Entonces, no podría pensar mi trabajo desligado de la formación de lectores. Claramente, es lo que me guía. Muy bien, muchas gracias, María Fernanda. Bien interesante, porque eso luego nos va a dar pie a otras cuestiones de las que podemos hablar, y donde eventualmente también podamos hacer algunas combinaciones entre las respuestas que puedan compartir las tres. Yo quiero pasar ahora, Micaela, a hacerte una pregunta. Cuando introducía a Micaela, digamos, lo primero que dije de ella es que en la literatura se inició publicando poesía, ¿no? Y que luego más bien tuvo un tránsito hacia la literatura infantil. Entonces, claro, yo pienso, digamos, que desde el prejuicio, ¿no? Desde el a priori, ¿no? Uno se imagina que los lectores de poesía y los de literatura infantil son lectores radicalmente distintos, ¿no? O completamente distintos. Un lector, por un lado, el de poesía, no solo que es un lector adulto, por supuesto, sino que además hablo de la poesía para adultos, ¿no? No de la poesía infantil, un lector que es no solamente adulto, sino también, digamos, culto, un lector entrenado, ¿no? Además de un lector de un género que es muy prestigioso, que está muy legitimado dentro de la academia, por ejemplo, ¿no?
Y por otro lado, siempre desde el prejuicio y desde el a priori, repito, uno se imagina que el niño lector de literatura infantil es más bien un lector inocente, poco entrenado, del que se puede decir que son fáciles de manipular y de entretener, si quieres, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo te relacionas tú, ¿no? Con los lectores, o con ambos tipos de lectores, ¿no? Pero no solamente, Micaela, pienso desde el momento propio de la escritura, o sea, cuando escribes, cómo es tu relación con los lectores, pero por otro lado también pensándolo en términos de la labor de promoción que haces de tus libros, ¿no? Tú viajas mucho, tienes mucho contacto con tus niños lectores, niños y niñas lectoras, ¿no? Entonces quería, en fin, que nos puedas dar algunas luces a propósito de esto. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes. Bueno, es una pregunta complicada porque en realidad tiene un montón de aristas. Lo primero que diría es que cuando haces literatura, entre comillas, para adultos, todo el mundo considera que es literatura. Cuando te pones a escribir para niños, ya como que el hacer literatura se vuelve dudoso, ¿no? Alguien me ha preguntado alguna vez, más de una vez, ¿no? Así como diciendo, bueno, ¿cuándo vuelves a la literatura? En serio, ¿no? O sea, que andas haciendo cosas para niños. Porque hay mucho prejuicio con la literatura infantil y porque el adjetivo infantil siempre termina pesando más que el sustantivo de literatura, ¿no? Y porque siempre, y por eso me parece a veces peligrosa la pregunta por el rol o la función o el valor de la literatura para niños en la formación, que de hecho lo tiene, pero a veces terminamos funcionalizando tanto la literatura porque está dirigida a un público infantil, que la literatura empieza a escribirse en función de su utilidad, se convierte en una especie de herramienta pedagógica que también es algo que tira al traste de la literatura, ¿no? Entonces, esa es una batalla compleja. Yo creo que al escribir, o sea, yo creo que los autores, a final de cuentas, somos quienes como personas estamos más lejos de los lectores. Los promotores de lectura, los editores, los mediadores, los maestros están mucho más cerca de los lectores que quienes escribimos, por ejemplo, ¿no? O sea, un escritor, una escritora se puede pasar toda su vida sin tener un contacto directo con los lectores. Entonces tú en realidad cuando escribes estás preocupada por el libro, mucho más que por el lector, porque si empiezas a preocuparte por el lector, empiezas a construir un texto en función de una cierta satisfacción de algún tipo de ese lector o de esa lectora y no puedes trabajar, ¿no? O sea, no puedes ponerte al servicio de la literatura, del texto, del libro y empiezas a tratar de complacer a un lector en abstracto, además, que no existe, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me gusta muchísimo de escribir, esto que llamamos literatura infantil, que también daría para debatir qué cosa es literatura infantil, es que, por un lado, claro, hay este cierto desprecio al público infantil y a la literatura infantil como no literatura, pero al mismo tiempo yo creo que eso te abre un espacio de libertad, a veces mucho mayor que el de escribir para adultos, bajo todas las pautas que tienes que seguir, especialmente en poesía, ¿no? El mundo de la poesía adulta a mí francamente me agota un poco. Entonces salir de ahí y entrar a un espacio en el cual podías explorar muchísimos registros, el informativo, el álbum, la narración, la novela, lo que fuere, ¿no? Con una mucho mayor libertad y creo que incluso una gran libertad desde el Perú, porque el Perú, que es muy lamentable en otro sentido, no tiene realmente un mundo editorial infantil o un circuito editorial saludable y que funcione, lo cual es una desgracia en muchas cosas, pero de otro lado te permite una libertad infinita porque no hay ningún público que satisfacer. No hay ningún circuito que satisfacer, no hay nada que las editoriales te pidan. Bueno, quizás sí en el ámbito muy reducido de lo escolar, que está como es muy didactista, muy restringido, ya como, ¿no? Realmente no me interesa en ese sentido. Sí me interesa que se pueda llegar a los colegios, pero no con eso que normalmente consideramos literatura infantil para colegios, ¿no? Entonces creo que eso ha dado, a mí por lo menos me dio como mucha libertad de explorar, porque nunca pensé, bueno, si el libro sale bien, a alguien le gustará, pues a alguien lo leerá. Si sale mal, pues no. Entonces, y ningún libro, por bien que te salga, digamos, aunque hagas lo mejor, le va a gustar a todo el mundo,
¿no? Entonces, al final yo creo que se trata de entrar en la lógica del libro, y porque escribir cada libro se escribe, uno se aproxima a cada proyecto de escritura de una manera muy distinta, según lo que estés haciendo, pero respondiendo siempre a la lógica interna de ese texto y de ese libro, como te decía, mucho más que a un lector posible, ¿no? Oye, Micaela, y tú hablabas de, claro, habría que ver qué cosa entendemos por literatura infantil. ¿Tú tienes una definición de literatura infantil? O sea, ¿tienes una manera en que la entiendes y que puedas compartir? A mí alguna vez leí una definición, pero lo que pasa es que no me acuerdo de quién era que decía la literatura infantil es aquella que pueden leer incluso los niños, pero no excluyes a los adultos, ¿no? Con lo cual, en realidad, tiene una dificultad mucho mayor, porque eso que tú decías, de pronto te enfrentas a un lector no entrenado que puede parecer fácil, pero es dificilísimo, porque además es un lector que no va a tener ninguna cortesía, si no le gusta lo va a tirar y no lo va a leer y se acabó, o sea, no va a ser el gesto educado de sí, muy interesante tu libro, no, ¿no? Y por otro lado, claro, el riesgo es banalizar, pero para mí como que todo el reto o buena parte del reto de escribir literatura infantil es tratar de encontrar un registro que sea sencillo, accesible, pero no simple, digamos, no banal, no trivial, y tratar de encontrar ese registro en el cual tú puedas concentrar temas interesantes, problemas interesantes, abrir ciertas puertas, abrir ciertas cabezas y mantenerlo al mismo tiempo muy accesible para todo público. Y yo creo que esa es toda la dificultad realmente. En el libro informativo es clarísimo, ¿no? O sea, tú tratas de hacer además libros que tengan como muchas capas, de maneras que puedan acoger a la mayor cantidad de lectores posible, ¿no? Y que cada uno pueda acceder de acuerdo con su nivel de experiencia y de lectura. Claro, y qué pasa por no, que es algo que en otras oportunidades hemos podido conversar contigo, Micaela, ¿no? Que pasa también, entiendo, por no menospreciar a los lectores de la literatura infantil, por el mero hecho de ser niños, ¿no? Y en ese sentido, María Fernanda, yo también, claro, me quedó en la cabeza esta idea tan bonita que dijiste acerca de que los departamentos de marketing de las editoriales de literatura infantil deberían llamarse departamentos de promoción de la lectura, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar cómo cómo armonizan, ¿no? Por un lado, el mundo de la formación de lectura y este fin tan importante, y por otro lado, el fin comercial, que definitivamente también pues, es un fin de gran importancia para una editorial, ¿no? Dicho de otra manera, o preguntado de otra manera, ¿cómo se toman decisiones editoriales desde un principio rector de la editorial que es la formación de lectores? Bueno, mira, yo no sé si mi editorial es un ejemplo de, como para exponerlo, pero a ver, yo pienso, bueno, no solo que el departamento de marketing se llame departamento de promoción de lectura, sino que actúe como un departamento de promoción de lectura. Yo pienso que en la medida en que los libros, digamos, responden a la... o sea, nosotros no podemos pensar que el libro para niños no está inmerso en el mundo de la cultura. O sea, a mí me gusta siempre pensar que cuando yo estoy haciendo libros, o sea, yo estoy haciendo un libro, pero este libro va a circular, va a formar parte del mundo de la cultura y va a estar conectado con muchas otras manifestaciones de la cultura. Yo pienso que la calidad, que es lo que a mí me guía, o sea, yo, claro, por supuesto, yo tengo una línea editorial muy clara, como pues muchas editoriales. No tengo un público nicho, a diferencia de muchas editoriales, digamos, independientes, que trabajan con un público nicho, porque a mí me gusta la variedad, y yo siempre digo, en la variedad está el placer. O sea, yo no quiero que todos los mismos lectores me compren los mismos libros que yo publico en Cataplum, ¿no? Yo quiero que un lector desprevenido se encuentre con un libro de Cataplum y le guste. Y me gusta pensar que Cataplum es una criatura viva, que cambia, que muta, que empieza siendo una cosa, pero también termina siendo otra. Porque finalmente, pues los editores también evolucionamos, los autores evolucionan y todo esto convive en un catálogo.
pero lo único que te puede salvar económicamente es que esos libros sean buenos. Y esto es algo que sonará a verdad de perogrullo, pero es mi experiencia como editora de muchos años, y yo siempre digo, a cada cochino le llega su sábado. O sea, hay libros que uno sabe que son muy buenos y que, mira, a veces pasan 10 años para que lo descubran, sobre todo los mediadores. Por supuesto, hoy en día es mucho más rápido todo. Las plataformas digitales, de las cuales podemos hablar más adelante, han ayudado a que los mediadores de lectura conozcan muchos libros rápidamente, y ahí es donde yo les encuentro una utilidad muy importante, pero si no hay un proyecto editorial, digamos, enfocado hacia la calidad, yo sí creo que existe la literatura infantil, pero hay dos cosas: existe la literatura infantil y existen los libros para niños, que Claro. son dos cosas distintas además. O sea, yo trabajo con libros para niños. O sea, yo a veces lo que publico no siempre es literatura infantil, pero yo lo vuelvo un libro para niños. ¿Y cómo O sería la sea, diferencia? el primer libro de Catapum, dime. ¿Cómo sería la diferencia, digo, si pudieras desarrollar un No, poco? mira, no, bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo: el primer libro de Cataplum es un poema de Candelario Beso, que es un poeta maravilloso, colombiano, que fue, digamos, olvidado en Colombia por muchos años, por 100 años, porque era negro, y escribía en dialecto. Y el primer libro de Cataplum fue un poema de Candelario Beso que jamás se había publicado para niños. Y nosotros hicimos un álbum con ese libro, y ese libro ha llegado a las manos de muchos niños. Porque realmente en el mundo de la literatura, que es donde también está la literatura infantil, porque la literatura infantil no está parte del mundo de la literatura. O sea, el que piense eso, pues está partiendo de una ignorancia atroz. Eh, y yo comprendo lo que dice Micaela, porque es verdad, hay mucho menosprecio por la literatura infantil, sobre todo, digamos, como por ciertas corrientes de la crítica. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, claro, uno puede hacer libros para niños tomando textos que no, pero no fueron escritos, no tienen un lector infantil implícito, que es para, digamos, lo que para mí caracteriza la literatura infantil, ¿no? Ese lector implícito. Pero uno sabe que ese texto le puede gustar a los niños. O sea, ¿por qué no? Es un buen poema, lo que dice es interesante, o sea, ¿por qué no? Y entonces haces eso. Pues no sé si respondo. Sí, 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 claro que sí. Siento que estoy Claro que hablando sí. mucho. No, 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 está muy bien. Está muy bien, María Fernanda, muchas gracias bueno, bien interesante, por supuesto, el acercamiento, y me queda más clara esta distinción que hacías entre literatura infantil y literatura para niños, y espero también que a la audiencia. De libros para niños, De literatura libros para niños, infantil. disculpa. De libros para niños, disculpa, tienes razón. Entre libros para niños y literatura infantil, que creo que es una distinción interesante. Claro, también, ¿no? Volviendo a la pregunta que te hacía y ya tendiendo un puente hacia Constanza, quería preguntarte, Constanza, a partir de tu experiencia, ¿por qué en el caso de la literatura infantil considerarías que es tan relevante, si lo es, el trabajo de mediación lectora, ¿no? ¿Qué dirías tú, digamos, que caracteriza a una buena o a un buen mediador de lectura, ¿no? Pero en particular, lo primero me resulta de mucho interés, ¿no? ¿Por qué consideras importante? Me imagino que lo consideras relevante, importante, pero si pudieras desarrollárnoslo, ¿no? Sí. Bueno, vinculo las palabras de María Fernanda, o sea, esta posibilidad infinita de generar vínculos con otras manifestaciones de la cultura. Yo creo que eso te da un buen libro, ¿no? Y lo que está inmerso dentro de la literatura infantil. José Martí decía que un buen libro
debiese estar preparado de tal forma que lo pudiesen leer hasta los colibríes, ¿no? O sea, como generando esa apertura. Y también vinculo lo que leí alguna vez a Micaela, que es algo muy, muy bello y que se relaciona con este mediador, que hay que mirar al niño de frente, ¿no? Y ese respeto al lector es una condición muy importante de una buena mediación. Y por supuesto, mediar la lectura, no sé si exige, pero sí creo que genera un puente maravilloso con la conversación. A mí me parece que hoy día un buen mediador es el que genera diálogos profundos, internos, con la audiencia, ¿no? Recientemente tuvimos una experiencia muy linda con un libro, que también lo mencionó María Fernando, esos libros que nadie les da boleto en su momento de publicación. Es un libro de Claudia Aguilera que se llama Ahí. Y nosotros lo descubrimos en la BILIG, en la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil Juvenil, y ha sido realmente una caja de resonancia de emociones. Las conversaciones que se han producido con los jóvenes han sido infinitas, realmente extraordinarias. Entonces, bueno, ese es un buen mediador que va desgranando, ¿no es cierto?, una conversación interesante entre interpares, ¿no es cierto?, generando interrogantes, impresiones, opiniones, y que se hace muy atractivo. Y un buen mediador, claro, es el que es capaz también de hacer este gran oficio de estos vínculos con las artes, plástica, música, la ciencia, y explorar. Nosotros tenemos una experiencia muy linda con los oficios. El tema del mundo de las abejas en el campo de la ficción y de la no ficción, pero invitando a un apicultor, ¿no? Y que el apicultor, y que cuenta su experiencia, y que lleva su colmena, y que cuenta todo este proceso de la miel, bueno, genera en los niños un interés por un ámbito especial del conocimiento, y que es atractivo. El explorar también este buen mediador, facetas diferentes de la voz. Grandes estudios nos dicen que el puente mágico hacia la formación de lectores es a través de la voz. Entonces, cómo le leemos a los otros de una manera amable, grata, interesante. Y claro, este mediador a veces se tiene que comportar algo así como invisible, ¿no? Que también es importante, dejar esa libertad que los niños, los jóvenes puedan descubrir sus propias posibilidades de lectura. Y bueno, ojalá que sea muy lector y muy conocedor, ¿no?, de la infinita variedad de libros que se producen hoy día en el mundo de la ficción y no ficción, y estar muy atento a todos los espacios culturales y naturales que están cerca de los territorios de los lectores. Eso también me parece que, bueno, son muchas las características, estar cercanos a todo el campo, bueno, del mundo digital también me parece atractivo. Y sí, bueno, generar asombro, ¿no?, en los lectores, sí, con las obras que trabajan. Muy bien, Constanza, y si pudieras, por favor, tomarte un par de minutos para también
compartir algunas ideas a propósito del espacio, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia del espacio? Hablo, por ejemplo, de bibliotecas, de aulas de clase, para justamente la formación de lectores, ¿no? Bueno, a ver, el espacio se transforma en un buen mediador de la lectura, ¿ah? Cuando está bien concebido, cuando tiene un desarrollo estético, ¿ah? Donde todo lo que se vea es bonito, está bien arreglado, donde los colores, las texturas, y que la disposición sea una zona libre. Yo creo que eso es, y nosotros lo hemos vivido en la BILIG últimamente, cómo el espacio se lo van tomando pequeños, grandes, en la medida de sus intenciones. Hay unos cubículos pequeños y que en esos cubículos se sientan los adultos felices de la vida, que uno dice, esto no estaba estipulado. También que estén dentro de estos espacios esta modalidad de estantería de libre demanda, ¿no? Y algo que nosotros descubrimos hace poco fue que nosotros necesitábamos tener como este espacio con muchas señaléticas, pensamos que teníamos que invertir en señalética, y llegó una bibliotecaria francesa y vio el espacio y dijo que lo que más le gustaba, que este espacio no tenía ninguna indicación, porque claro, tú te vas donde quieras y vas descubriendo y vas explorando, bueno, y que vas buscando libros por tu cuenta, de manera autónoma, y que eso es muy valioso. Me acuerdo haber leído a la Wisława Szymborska, y que ella decía, vayan los niños y tomen el libro que quieran, si no lo entienden, bueno, será el momento después de poder conversar con ellos y discutir acerca de qué es lo que no entendieron, para poder conversar, porque ella decía, conversar acerca del libro es muy importante. Entonces, que estos espacios sean de conversación y diálogo, eso principalmente. Muchas gracias, Constanza. Qué bonita esa idea del espacio como, digamos, cumpliendo una labor también de mediación de la lectura, ¿no? Claro, no solamente son las personas, sino también, en efecto, los espacios. Ahora, Micaela, tú antes, digamos, nos comentabas que en tu experiencia como autora, quienes tienen más cercanía a los lectores son las personas que trabajan justamente en mediación de la lectura, en la promoción de la lectura, o en el mundo editorial, a lo mejor también. Pero yo te quería preguntar, así como le pregunté antes a María Fernanda, y nos contestó con mucha convicción de que por supuesto que la labor de su editorial también es la promoción de la lectura, si desde tu rol como autora consideras también, digamos, esa función, si se quiere, como parte de tu trabajo autoral, en particular en la literatura infantil, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, en el sentido de que estás eso, tratando, como decía, de hacer el mejor libro posible, de manera que resulte realmente atractivo, interesante, que constituya algún tipo de experiencia estética para un lector, etcétera. Pero creo que a veces descargamos como mucha responsabilidad en el libro como objeto, como si el objeto libro fuera algo mágico que por el solo hecho de estar ahí hace algo bueno, ¿no? O sea, como si tuviera algún superpoder que le emanaran así como unas ondas mágicas que hacen algo bueno por solo estar ahí. Y yo creo que lo interesante del libro, y retomo un poco lo que decía Constanza de la conversación, por ejemplo, y del espacio, es que el libro no es un producto final, ¿no? El libro se está creando constantemente. El libro se crea cuando alguien lo escribe, el libro se crea cuando alguien lo ilustra, el libro se crea cuando alguien lo edita, el libro se crea otra vez cuando alguien lo media, se crea otra vez cuando alguien lo lee. Entonces, no es ese objeto sagrado y acabado sobre el cual uno no puede intervenir,
¿no? Sino que ese es algo que se está creando y recreando muchas veces muy lejos de lo que concibió el autor, por ejemplo, al hacer el texto. Hace muy poquito me llegó una comunicación de una chica de Costa Rica que trabaja en un penal de menores y me dijo que había estado usando mi libro que se llama Dentro de una cebra y me mandaba la portada intervenida por los chicos, ¿no? Que me pareció una cosa absolutamente maravillosa, porque siempre uno dice que el lector es creador del libro también, pero ahí era como tan evidente, o sea, materialmente evidente que se habían apropiado del libro, le habían hecho dibujos en la portada y lo habían intervenido. Entonces, y en ese sentido a mí me gusta mucho jugar con la desacralización del libro, ¿no? Me gusta mucho cuando los libros están usados, gastados, mordidos, chupados, rotos, porque quiere decir que están vivos, ¿no? Que se siguen creando, que se siguen inventando. Ahora, de hecho, estoy trabajando en un libro que publiqué hace tiempo que se llama Desayuno, que lo voy a reeditar el otro año con otro final. O sea, como los libros pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Y también... no sé si tenga tanto que ver, pero es que me acabo de acordar de una cosa muy linda que dijo Mafe alguna vez en una conversación, cuando dijo que los editores eran los representantes de los lectores en el proceso del libro. Eso te encanta. Que me gustó muchísimo, ¿no? Era como yo soy la representante de los lectores mientras el libro se hace, ¿no? Acá estoy yo como, que me gusta mucho. Entonces, sí, y es verdad, y hay muchos lectores, incluso antes de que el libro se haga, ¿no? O sea, uno que lee y relee su propio texto, el ilustrador que lo lee y lo interpreta, el editor que lo lee, el director de arte. Entonces, el libro es una cosa viva, tiene que serlo para que funcione de algo, para que tenga valor, ¿no? Y eso es algo que felizmente se está rompiendo, esa cultura de biblioteca donde el libro era un objeto sagrado que casi ni se toca, como no pise el césped, no toque el libro, ¿no? El libro está ahí emanando. Pero creo que hacer el libro vivo todo el tiempo y recrearlo todo el tiempo es lo que resulta. Y eso hace que nosotros todos sigamos siendo responsables por lo que pasa, por abrir conversaciones en torno a ese libro, por lo que pasa con ese libro, ¿no? Una vez que el libro está impreso, es solamente un momento más de su proceso de creación, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Y en efecto también qué bonita esa frase de Mafe, ¿no? De tomar la representación de los lectores desde la labor editorial. Y justamente, María Fernanda, quería volver, y ya como última pregunta de mi parte, al menos para luego dar pase a los asistentes, si alguien quisiera preguntar algo, volver sobre la labor editorial, sobre la industria del libro, ¿no? Y preguntarte, María Fernanda, digamos, si nos puedes compartir algunos de los retos más grandes que tienes como editora, como directora de una editorial, los retos más grandes que tiene la editorial, por un lado, pero por otro lado también que nos puedas compartir algunas de las, por decirlo de alguna forma, de las últimas tendencias, digamos, de las tendencias contemporáneas que están dándose en el campo de la producción de la literatura infantil. Bueno, voy a empezar por la última pregunta en cuanto a las tendencias, porque yo creo que sí hay una tendencia muy marcada por el libro informativo. Bueno, el libro informativo ha sido muy importante, digamos, siempre, y de hecho, pues el primer antecedente del libro para niños es un libro informativo, realmente, que es el Orbis Pictus. Hay una tendencia en este momento muy fuerte hacia los libros informativos y encuentro que, bueno, no, esos libros que antes uno tenía en la cabeza, tipo los de Dorling Kindersley, que eran libros con la doble página y que cada doble página trataba un texto, que los hipertextos, que los textos que no sé qué, que eran unos libros súper complejos, pues esto ha venido, digamos, simplificándose de una manera abismal. Y dándole paso también a, digamos, temas estéticos que tienen que ver mucho, pues, no solo con el uso del lenguaje, sino también de la imagen, que antes era, digamos, estaba mucho más cercano al libro álbum o a los libros ilustrados. Entonces yo veo que sí ha habido una incursión en el libro informativo,
que bueno, que le llegó después que al libro álbum, pero que es un género que está evolucionando y que ha venido evolucionando. Mi preocupación con los libros informativos es que veo que hay un interés muy marcado de los niños por leer solo libros informativos, y yo me temo que es porque el discurso literario ya a determinadas edades no lo comprenden. O sea, no han sido niños formados en la palabra, o sea, obvio, los libros informativos nos interesan a todos, la información nos interesa a todos, pero como me decía un buen amigo escritor, no, si usted es divina, ahí trabajamos todos en el banco del libro, no, ustedes son todas divinas haciendo promoción de lectura con niños de 3 años. Yo los quiero ver haciendo promoción de lectura con unos niños de 10 años leyendo unas novelas. Y tiene razón, tiene toda la razón. Porque claro, a los niños pequeños les encantan los libros, o sea, no son juguetes, son unas experiencias muy distintas a cualquier otra que puedan tener. Pero ya para los niños más grandes, yo sí veo que, por lo menos para mí, en mi caso, editar literatura prácticamente es un acto de resistencia en este momento. Porque el libro informativo ha tomado mucha relevancia, y considero, de verdad, y aquí lo digo como formadora de lectores, que un niño puede desarrollarse como lector de libros de distintos tipos de texto, porque no solamente está el texto, digamos, del libro informativo, ahí dentro de dentro de los textos, digamos, de los discursos, hay muchos tipos de discursos. Pero pienso que hasta que ese niño no se estrene y no se forme en el discurso literario, pues no llegará a su potencial, digamos, de lector que puede llegar a tener. No sé si lo dije bien. Ahí está Constanza, que lo dirá mejor que yo seguramente. Pero mientras ese niño no entre en el discurso literario y no entienda de lo que se trata, y no lea literatura, pues la formación de lectores estamos cojeando. O sea, estamos formando lectores solo en algo que es muy práctico, que es muy interesante, pero no podemos olvidar el valor de lo literario, y que ya Constanza lo mencionó. En relación a los retos de la industria, pues mira, te estoy diciendo uno, prácticamente ya editar literatura es un acto de resistencia, sobre todo para determinadas edades. Y bueno, la industria editorial en este momento, como todas las industrias, bueno, porque no solamente pasa con la industria editorial, sino con todas las industrias, bueno, el libro, claro, es un objeto cultural y todo, pero es un objeto y tiene una fabricación y pesa, o sea, hecho con materiales. Y entonces, bueno, estamos atravesando, al igual que todos los sectores de la economía en el mundo entero, porque no es una crisis solo de América Latina, de Chile, de Colombia, de Perú, se está pasando en Alemania, en España, en todas partes. Hay un problema en la cadena de suministro. Entonces hay problemas con las tintas, hay problemas con el papel, hay papeles que ya no hay encarecimientos, están rotas las carreras, digamos, ciertas vías de flujo de la mercancía, con unos costos muy elevados. Y bueno, y por otro lado también creo que estamos enfrentando, bueno, por lo menos editoriales como Cataplum y promotores de lectura como Constanza y autores como Micaela, pues todo este tema de la intromisión, de la instrumentalización, como bien lo decía Micaela, que no es otra cosa que usar el discurso literario más bien como un discurso sociológico. Entonces es como digamos, ese trastocamiento del discurso literario, de entender que la literatura es un fin en sí misma y no un medio, y ese uso indiscriminado. O sea, en este momento, bueno, estamos en las emociones, y tenemos ya tiempo en las emociones. Vamos a ver ahora, después de las emociones, qué sigue, ¿no? Pero el tema de las emociones ha sido fuerte, y te cuento que ha durado en el tiempo de una manera que a mí me tiene impresionada, pero claro, tiene mucho que ver con los intereses de determinados padres con sus hijos, porque bueno, a los niños hay que educarlos en emociones, ¿sí? Entonces entra allí esa instrumentalización, ese uso de los libros, pero o sea, ¿para qué sirve este libro? ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema? O sea, es duro, es fuerte, muchas, por ejemplo,
no es un secreto para nadie que las editoriales vivimos las editoriales de libros para niños vivimos de las compras públicas. Y, por ejemplo, esto se ve mucho en las compras públicas, o sea, que el libro, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué enseña? O los libros que entran al colegio, ¿en qué van a apoyar el currículum? Tú lo hacías, lo decías en una pregunta, o sea, ¿cómo va a apoyar esto el currículum? ¿O vamos a hacer libros de acuerdo al currículum? Todo eso ha pasado en la industria, en todos los países, todo eso ha pasado. Y esos son los riesgos que tiene uno cuando uno está, digamos, con una mirada, digamos, más amplia, tratando de publicar buenos libros, trabajando duro, pensando en los niños como lectores y en la formación, pues porque claro, las librerías tienen un espacio determinado, no son infinitas, y no todos los libros se exhiben, y todos los libreros también tienen que vivir, entonces a veces lo que se expone no siempre es lo mejor, es complicado porque el libro para niños, como bien dice Micaela, puede estar muy menospreciado en muchos circuitos, pero en el circuito editorial no. Ahora todos los editores quieren hacer libros para niños. Es verdad, sí. Todos creen que esa es la manzanita de oro. Y como yo digo, claro, todo el mundo se puso a hacer libros para niños y nadie sabía. Entonces, bueno, estamos viendo un poco las consecuencias de eso en las librerías, por ejemplo. De acuerdo, muchísimas gracias, María Fernanda. Muy interesante el panorama, aunque sucinto, pero muy amplio que nos has presentado al mismo tiempo. Bueno, Constanza, no sé si quisieras, como se diría en el Parlamento, ya que es la representante de los lectores, María Fernanda, por alusión, como se dice, darte la palabra. A propósito, si tuvieras algo que decir sobre lo que mencionaba María Fernanda antes. Sí. Bueno, concuerdo con estas modas que existen, ¿no? Esto de los libros informativos y el mundo de las emociones, pero creo que hoy día hay un pequeño giro, algo interesante, que son estos libros que no tienen contornos muy definidos, ¿no? Y que están intervenidos por el mundo de la lírica, de las narraciones, la historia, los juegos. Entonces, se puede hablar de estas obras híbridas, Sí, a mí me gusta llamarlo. donde las categorías se están moviendo entre la ficción, no ficción, entonces existen libros poéticos que finalmente terminan con un glosario científico. Y eso me parece que es un camino a un corpus muy innovador en la LIG, porque se va descubriendo, ¿no es cierto?, estas posibilidades inmensas del editor y del mundo de la creación para no atar los libros, ¿no? En una clasificación, en un campo, sino que abrirse a estos lenguajes múltiples y que hemos ido constatando que estos libros híbridos les gustan a los lectores, porque hay niños y niñas fanáticos del mundo de la ciencia, pero en este mundo de la ciencia, ¿no? que se puede entender el mundo de las estrellas que están inacibles, pero está Rubén Darío con Margarita está linda la mar, y esa conjunción, no sé, de páginas y creaciones, imágenes diferentes, creo que hace a un lector del siglo XXI, realmente. Eso sería como... Muchas gracias, porque claro, también hace eco esto que nos dice Constanza de lo que mencionaba Micaela antes, ¿no? Este carácter vivo, ¿no? De la literatura, de los libros, de los géneros, de los formatos, de las materialidades en general, ¿no? Así que creo que también allí hay, digamos, una conexión que se puede hacer entre algunas de las intervenciones ya planteadas. Yo quisiera ceder la palabra o abrir el micro, como se dice, en caso alguien tuviera alguna pregunta. Tenemos apenas unos minutos, pero no quisiera dejar de dar la palabra. Adelante, por favor. Estás con el micro apagado. Sí. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Ese es mi seudónimo en mandarín.
No, quería comentar que Finlandia es el país que tiene el mayor índice de lectura en el mundo. Y en Finlandia no es obligatorio leer sino hasta los 7 o 8 años. O sea, el libro es parte de la vida, es parte de los juegos, pero después de los 8 o 9 años ya los finlandeses son los mejores lectores del mundo, leen más de 150 libros al año. Y el otro país que también tiene una tasa muy alta de lectura son los japoneses. Y ellos tienen múltiples formatos, tienen literatura infantil, tienen manga, leen periódicos. Los tirajes más altos de diario en el mundo están en Japón. Entonces, yo creo que a lo mejor hay un problema de las políticas culturales, que a los niños le exigen a los 5 años tienen que leer. Entonces los niños lo ven como una imposición y es como una especie de castigo leer, cuando debería ser al revés. Y con respecto a los espacios, que fue una discusión muy interesante, las bibliotecas y las librerías en el mundo escandinavo son muy lúdicas, o sea, tienen los espacios abiertos, un espacio de juego, la forma de lectura es como con representaciones, y las librerías, por ejemplo, en Brasil son muy lúdicas, entonces es entretenido entrar a una librería en Brasil porque los colores, los diseños, los asientos, es una invitación a entrar al mundo de la cultura. Muchas gracias, Patricio. Claro, nuevamente la importancia de los espacios, de lo que ya hablábamos antes con Constanza. Y no sé si alguien quisiera reaccionar a lo comentado por Patricio. Claro, yo ahí, Constanza, bueno, adelante. Quería hacer una breve contextualización, pero no es necesario porque, en fin, seguramente tienes, por supuesto, mucho que compartirnos. Adelante. A ver, creo que lo que menciona es muy importante cuando tú has tenido en la infancia el mundo del juego. El mundo del juego es absolutamente impresionante. A través del juego los niños aprenden, ¿no es cierto?, muchísimo. Y claro, en Finlandia tienen los niños 6 horas de juego al día. En nuestro país tendrán media hora de juego si es que. Entonces, ahí yo creo que el paso más importante para ser un buen lector. Y para ser un buen lector, claro, está en esta composición tan maravillosa que han desarrollado, bueno, en Brasil especialmente, bueno, y muchos países del mundo, son los libros juegos, ¿no? Estos libros que te enseñan, pero que el niño lo toma como un juego. Entonces, ya llegar a la lectura es algo que se transmite como un juego, ¿no? Entonces, es realmente fascinante, y creo que ahí es un deber enorme de tener, no sé, distintos juegos en el mundo literario. Hay cartas literarias. Hay una empresa que se llama Ticuy, que es argentina, y que tiene unos materiales fantásticos, o Manivela en Chile, que tiene unos juegos, juega la lira, y que tú vas conversando, o hay obras de teatro a través de cartillas. Creo que el juego es algo realmente fascinante para hacer un vínculo mágico con la lectura. Muchísimas gracias, Constanza, por tu respuesta. No sé si María Fernanda o Micaela quisieran decir algo a propósito. Sí, por favor. Me parece que habría que hacer la distinción entre acercarse a la literatura, al libro, y aprender a leer. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es la obligatoriedad de aprender a ser un lector funcional que se te impone en la escuela, y otra cosa es que tus padres, quien te cuida, tus maestros, o sea, te acerquen al libro, te lean, hagan que el libro sea algo familiar para ti, incluso si no estás leyendo. Y recuerdo una ponencia muy interesante que presentó hace un tiempo María Emilia López en la Casa de la Literatura Peruana, contando, ella es la directora de la guardería de la Facultad de Derecho de la UBA en Buenos Aires, cómo los niños, cuando se les acerca tempranamente al libro y se les lee, aunque no hayan ingresado a la lectura, a la escritura propiamente, saben que hay representación gráfica, que es imagen, y que hay representación gráfica, que es palabra. Y empiezan a producir
cuentos en los que hacen dibujos y abajo, entre comillas, escriben, hacen garabatos. Entonces ella equiparaba esos garabatos de escritura con el balbuceo de cuando emprendemos a hablar. Y decía que esos niños que tenían ese balbuceo escritural, luego, porque ella había hecho un seguimiento, aprenden a escribir como de una manera mucho más natural que quienes no lo han tenido, porque ya han entrado al mundo de la escritura con ese balbuceo. Pero sí creo que es interesante y importante distinguir eso, ¿no? El acercamiento a la literatura, que incluso puede ser oral, o a los libros, y el aprendizaje de la escritura como herramienta funcional que se impone en el colegio, ¿no? Muchas gracias también. María Fernanda, no sé si quisieras agregar algo por tu lado. Y bueno, la verdad es que yo lo veo por otro lado, totalmente distinto a lo que han dicho, porque yo pienso que nosotros muchas veces, como adultos, desechamos la oportunidad de compartir con los niños las historias. Y yo considero que pues ahí es donde nace todo el interés, digamos, por la literatura. Ya, obviamente, la adquisición de la lengua y de la palabra, bueno, es un proceso súper complejo, pero yo creo que para mantener viva la llama es muy importante el tema, el compartir historias y el hacer que los niños se interesen por esas historias, obviamente empiezan siendo muy sencillas y con el pasar del tiempo se vuelven muy rebuscadas. Entonces, quizás en la sociedad actual, o sea, yo siempre he dicho, mira, yo no me preocupo mucho porque no todo el mundo lea, porque nunca ha habido un momento en la historia donde todo el mundo lea y todos sean lectores. O sea, igual que no todo el mundo es pintor y no todo el mundo es escultor. O sea, los lectores son un grupo muy, digamos, con unas características hasta de temperamento. Lo digo los lectores realmente así dedicados. Entonces creo que se ha venido perdiendo con el tiempo también ese vínculo con la palabra, con la historia, y claro, y lo ha dicho Micaela, se ha dejado como el trabajo en el libro, y porque el libro esté en la casa o esté en el aula, se da por sentado que ya se hizo el trabajo de acercamiento al libro, cuando realmente el trabajo de acercamiento al libro empieza desde que la madre está embarazada y empieza a cantarle o a contarle o a decir poesía. Por eso cuando tú le preguntabas a Micaela por la poesía, yo decía, claro, todos empezamos el camino de la lengua por la poesía, Claro. porque eso es lo primero que nos llega a nosotros cuando nacemos es la poesía. Y es lo que nos dicen nuestras madres y es lo que le deben seguir diciendo las madres y los padres a los niños, ¿no? Eso, pues yo no veo que allí pueda haber un cambio, digamos, para los lectores del siglo XXI. Entonces creo que sí hay algo que se ha roto importante en relación a esto de la transmisión de historias y de ese diálogo de la lectura en voz alta, de la importancia, lo decía Constanza, o sea, la importancia de la lectura en voz alta es, o sea, hay proyectos, por ejemplo, aquí en Medellín hay proyectos de gente que llama por teléfono para que le lean historias. Y son espectaculares, y para leerle a gente mayor y todo, porque pues a nosotros nos dejan de leer en algún momento de la vida, pero qué rico que le lean a uno en voz alta también, ¿no? Entonces, creo que son muchos factores para la formación de lectores, pero sí creo que hay como una cosa esencial que tiene que ver, digamos, con la vida y con lo humano y con la palabra, que sí se está perdiendo. Y claro, quizá también volver al carácter social de la literatura y sacarla, que es un poco lo que comentaba Patricio, ¿no? De esta necesidad de evaluar, ¿no? De evaluar, de calificar, ¿no? Que también es a partir de lo que decía Micaela antes, ¿no? Quizá debamos volver más bien a la parte social, a leer en voz alta, como bien decías, a contarnos historias como forma... El problema más grande que tiene la escuela, pienso yo, es que todo lo que entra en la escuela tiene que ser evaluado. Exactamente. Y no hay manera de que eso no suceda. Entonces, convierten la lectura de un libro en una evaluación. Y eso es la dinámica de la escuela. Entonces,
Bueno, que la escuela se tiene que repensar, lo sabemos desde hace décadas, ¿sí? Y que tiene que repensar el tema de la lectura, bueno, imagínate, por ahí están los maravillosos libros de Graciela Montes, con todos sus planteamientos en relación a la lectura, a la escritura y la escuela y los maestros, y el rol de los maestros. Pero eso es muy difícil de lograr, pero ese es el camino claramente. Y eso Vale, muchísimas gracias, María Fernanda, Constanza, Micaela, por participar en esta mesa. Yo lamentablemente ya creo que es momento de tenerla para ser lo más fieles posibles con la ventana de tiempo que habíamos programado para esta conversación. Les agradezco mucho a cada una de las tres, no solamente por participar, sino por compartir ideas tan interesantes, tan ricas, puntos de vista además que no siempre han estado de acuerdo, que eso también creo que hay un valor en eso, porque permite justamente tener miradas distintas y que a la vez nos permita a cada uno de nosotros, quienes hemos estado escuchando, contrastar también las ideas que podemos tener individualmente con las que ustedes nos han compartido. Así que muchísimas gracias nuevamente, y a los invitados, pues estén atentos, atentas a la próxima sesión de este ciclo. Ya estaremos publicándola por redes de la universidad y por otros canales para que puedan también acompañarnos. Así que muchas gracias de nuevo por sumarse a este ciclo al otro lado de la palabra, y a las invitadas, sobre todo, por estar aquí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches.